saludo también en este jueves y os invito, como en las semanas anteriores, a leer, a disfrutar, a saborear el Salmo 23. Así pues, leo con vosotros el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, indudablemente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Los dos jueves anteriores al de hoy, el día 2 y el día 9 de este mes de septiembre, hemos meditado pues en la bendición de saber que el Señor es nuestro Rey, de que nada nos falta, y como vimos la semana pasada, saber que el Señor nos guía a pastos delicados y nos hace descansar. Qué bendición en un mundo tan convulso poder decir que descansamos en el Señor. Pero hemos de reconocer que muchas de nuestras preocupaciones nos llevan muchas veces a estar inquietos. Hay preocupaciones incluso que a veces nos quitan el sueño. He aprendido que cuando pierdo el sueño por una preocupación, Dios me está dando una oportunidad de buscarle. Dice el versículo 2, la última parte, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando uno es pastoreado, quiere decir que uno se somete a la voluntad del pastor. Todos nos creemos en posesión de la verdad, todos creemos tener nuestras razones, todos actuamos honestamente lo mejor que sabemos, pero como decíamos el jueves pasado, engañoso es el corazón, como dice la Escritura. Qué bendición es saber que el Señor nos pastorea a aguas de reposo. Es interesante, me hace descansar e incide en la misma idea, junto a aguas de reposo me pastorea. Como decía, he aprendido que cuando pierdo a veces el sueño, cuando estoy inquieto, Dios me está dando una oportunidad de doblar las rodillas, de buscarle en oración. No es fácil tomar decisiones. Pero cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, las cosas cambian. Entonces hay aguas de reposo. Dios responde. Recordamos un versículo muy manido, muy conocido, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y muchas veces nos pensamos simplemente que es clamar y responder lo que el Señor nos va a responder. Y bueno, estamos pidiéndole por una cosa. Y una cosa que, vale la redundancia, que aprendo en la Escritura, que aprendemos obviamente, es que más importante de lo que pedimos es el Dios que escucha nuestra petición. Más importante de lo que pedimos es hacer la voluntad de Dios. Es muy interesante esta expresión, me pastoreará. ¿Me dejo pastorear por Dios? Muchas veces hemos pensado que el hecho de orar siempre y pedir lo que creemos justo, nos amparamos en la parábola del juez injusto. Pero Dios no es un juez injusto. Dios es un juez justo. Y el sentido de la parábola tiene que ver más bien con el hecho de orar siempre, pero no significa no buscar la justicia de Dios. Y hemos de reconocer que a veces hacemos, valga la expresión, de nuestro ombligo el centro de nuestro universo.
No hay nada mayor delicia, no hay mayor bendición en la vida que hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y había acto de mayor injusticia que el hecho de que el justo sufriese, muriese por los injustos. No hay acto de mayor injusticia que el hecho de que Jesús fue clavado en la cruz. Pero ese acto de injusticia nos justifica delante de Dios. Yo no sé qué situación estás pasando, querido hermano, querido amigo, pero sí te entiendo por la Escritura que tenemos el privilegio, nada nos falta cuando buscamos al Señor al tomar nuestras decisiones. He aprendido que Dios responde siempre. También recordamos que muchas veces Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso hay algo importante que forma parte del fruto del Espíritu y es el hecho de la paciencia. Que si me desespero, no sea por la situación, sino por la respuesta de Dios. Un cántico dice, esperar en el Señor es difícil. Es muy difícil. Pregúntaselo en este día a Job. Cuando él está viendo aquello, pregúntaselo a José cuando está en la cárcel, si es difícil. Pregúntaselo a Moisés cuando está llevando al pueblo por el desierto. Y menudo pueblo. Pregúntaselo a Pablo. Pregúntaselo a Jeremías. Pregúntaselo a Isaías. Pregúntaselo a David. A tantos y tantos. Pregúntaselo a cualquier creyente. Te dirá, esperar en el Señor es difícil, pero merece la pena. El apóstol Pablo tenía sus proyectos, pero Dios los cambiaba constantemente. ¿Acaso no eran buenos proyectos? ¿Acaso no era Pablo un apóstol llamado por el mismo Dios? Óigame. ¿Acaso Pablo tenía problemas, digamos así, de flaqueza espiritual? Era un hombre como tú y como yo, pero nos da 100.000 vueltas a cada uno de nosotros, por lo menos a mí. Sin embargo, buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Creo que es un privilegio que muchas veces no solamente los seres humanos, sino los cristianos en particular, descuidamos. El dejarnos llevar, conducir por el Señor. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Porque cuando yo me dejo llevar y soy llevado por el Señor a esas aguas de reposo, es cuando mi alma puede estar en paz. No significa que a lo mejor los demás vayan a comprender. ¿Sabes? Hay muchas decisiones que tomamos guiados por el Señor que los demás no van a entender. Ya no digo al principio, sino ni siquiera después. Pero es fiel quien nos llama. Y Dios así lo muestra. La fidelidad de Dios, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. El apóstol Pedro escribiría siglos más tarde, y Pedro era un hombre impetuoso, muy echado para adelante, como decimos en España. Era un hombre tenía un carácter auténticamente latino. Y el apóstol Pedro escribe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo vacío todas mis cargas en el Señor, mi alma tiene paz. Recuerdo siendo niño, en un coche que tendría yo unos 12, 13 años, en un coche que teníamos, mi padre un día me recogió por la carretera, iba yo andando con una bolsa bastante pesada, y me recogió, me subí al coche, y yo llevaba la bolsa encima de mí, no la puse en el suelo. Llevábamos un rato en el coche y le dije a mi padre, ¿cómo pesa esta bolsa? Y mi padre me dio una lección que he aprendido. Me dijo, hijo mío, déjala en el suelo, el coche carga con todo. Si cargas con ella es porque eres bien tonto. A veces nos pasa así. A veces llevamos nosotros la bolsa, nuestras cargas. Sí, yo sé que el Señor cuida de mí, pero yo soy responsable. Mi responsabilidad es descargar sobre Él todas mis ansiedades. Echando sobre el Señor toda vuestra ansiedad, primera de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Acaso no es un privilegio esto? ¿Acaso no es una necesidad cumplida y suplida? ¿Acaso no es una necesidad que el Señor suple para ti y para mí? Recuerda,
Muchas veces vamos en el coche con la bolsa encima y el Señor David, el Señor nos dice, echa sobre mí tu carga. David dice, el Señor conforta mi alma. El Señor me lleva a aguas de reposo. Quizá en este momento hay aguas turbias, hay aguas de dificultad en tu vida, quizá una enfermedad, quizá un contratiempo. Vayamos hoy al Señor, que Él es el agua viva, el agua de reposo para nuestras almas, y nuestra alma será confortada. Que el Señor os bendiga.